Voy a presentarle entonces una teoría acerca de un método terapéutico que podría igualar tanto la teoría del servosistema, que es una teoría que habla de cómo se produce el crecimiento y desarrollo de los maxilares, y la teoría de planas de la rehabilitación neuroclusal, aunque esta ya conjuga un poquito la ciencia aplicada porque ya habla de métodos terapéuticos. Pero yo voy a conjugar las dos teorías presentándole dos conceptos, dos teorías, las chapas de rozamiento y el PAMED propioceptivo, como un parador incisal kinestésico que puede conjugar tanto la teoría del servosistema como la teoría de Alexander Petrovic, tanto la teoría del servosistema de Petrovic como la teoría planasiana de la rehabilitación neuroclusal de Pedro Planas. Yo voy a presentarle cómo las chapas de rozamiento son una tecnificación, digámoslo así, del trabajo de Planas, de las pistas de rodaje de Planas, que representarían una mesa porque son dos pistas laterales aunadas a dos articulaciones temporomandibulares, donde la mandíbula ganará su dinámica, donde la mandíbula busca ganar su dinámica y no trabar impositivamente la mandíbula mediante un aparato bimaxilar. Para eso partió Pedro Planas el aparato bimaxilar para conjugar sus pistas de rodaje directas o indirectas. Primero fueron las indirectas. Entonces Planas, entonces yo voy a hablarle de las chapas de rozamiento como un elemento importante que finalmente va a terminar mostrándonos que las chapas de rozamiento, ahora ya metálicas, no son una mesa, sino un triángulo de vida nacido en dos ATMs y un hipotético contacto incisal, un plano anterior, un parador incisal kinestésico, un parador que va a dinamizar los maxilares y va a reprogramar esa dinámica faltante. Unas pistas de rodaje que son, unas chapas de rozamiento, perdón, que son un simple dispositivo metálico para aprovechar la piezoelectricidad, la vibración eléctrica, la vibración mecánica que genere más electricidad, el feedback eléctrico de la respuesta al choque de dos platinas, al choque de dos metales. Una piezoelectricidad metálica nacida en las dos chapas, que posteriormente, por la orientación que tienen esas chapas, que son 5 grados hacia adelante con respecto al plano oclusal, aterrizarán en un contacto cristálico entre los bordes incisales de los incisivos inferiores y los bordes incisales de los incisivos superiores. Es decir, aterrizarán al paciente en un ideal contacto incisal ausente hasta el momento, porque obviamente las chapas de rozamiento se usarán en un paciente con mordida profunda y con distorrelación. Entonces las chapas o el PAMED propioceptivo, que también tiene 5 grados, las chapas de rozamiento o el PAMED propioceptivo serán una herramienta que buscará dinamizar y nivelar el cráneo para hacer, digamos, la ortopedia de este siglo, una ortopedia que contemple no el complejo maxilar, sino el equilibrio del cráneo, el equilibrio de la cabeza, como responsable del equilibrio del cuerpo, sin abandonar el sistema hioideo como sistema integral, gobernante tal vez de unas cadenas musculares que conforman el equilibrio del cuerpo humano. Entonces las chapas de rozamiento, que no son más que un pequeño dispositivo, un par de platinas de acero martensítico, es decir, un acero más duro que el acero austenítico, un acero con un temple especial pasado por temperaturas de más de 1500 grados centígrados para lograr la martensita, no son más que dos chapas que se instalarán en unas placas activas, las tradicionales placas activas de Schwarz, por ejemplo, aunque la placa Schwarz ha sufrido un descalabro enorme, que es que alguna vez le metimos el arco vestibular y no hemos sido capaces de volvérselo a quitar, que no lo tiene la placa Schwarz, no lo tuvo nunca, la placa Schwarz no lo tuvo nunca el trabajo de Schwarz. De hecho, la placa activa se activaba girando una en la otra, cosa que no permitiría el arco vestibular de Holley, nacido en 1919, mucho antes de que Schwarz nos mostrara su trabajo, y que no optó por tomarlo
porque no lo necesitaba, porque finalmente lo que busca el desarrollo transversal es desarrollo transversal y hacia adelante. Casi que hemos llegado a lo antagónico, hemos llegado a una placa de Hawley con un arco vestibular que va a desarrollar atrás y hacia atrás. Va a desarrollar atrás y hacia atrás. No, la placa Schwarz, que sea hasta el momento decir que el tornillo deberá colocarse en un sector más anterior, la placa Schwarz va a desarrollar no solo transversal, sino hacia adelante. Va a ser un desarrollo hacia adelante e incluso debajo de la placa Schwarz podrían haber unos muelles compactos triple brazo para producir un desarrollo hacia adelante en ese parador incisal, en ese parador incisal kinestésico, en ese centro del equilibrio de ese método terapéutico que puede ser un servosistema terapéutico, no un servosistema de la explicación fisiológica del desarrollo de Petrovic. Entonces, esas chapas de rozamiento y ese PAMED propioceptivo luego estudiaremos para qué son, pero es importante que las rescatemos como dispositivos apenas que podrán instalarse en unos métodos terapéuticos, unas placas activas que pueden ser transversales como las de Schwarz u horizontales. Una placa con 3 tornillos es una placa horizontal que, si se sabe manejar y se sabe poner el tornillo central en el sector más anterior, será una placa que podría llevar los maxilares hacia adelante. Y en esta medida pensar en resolver un problema que hemos tenido toda la vida, que es que estamos construyendo oclusiones estables siempre atrás, ya sea con la ortodoncia o con la ortopedia. No, pensar en el desarrollo hacia adelante, en la oclusión estable hacia adelante. Y para ello tendríamos que llegar a un arco bumper de desarrollo, un método, un dispositivo miofuncional de alambre desnudo, no una bumpereta, el arco bumper de desarrollo del ABD, que será un elemento que entrará a promover la irrigación sanguínea del orbicular de los labios, para conformar una verdadera placa horizontal con chapas de rozamiento y tener un método terapéutico que avancemos finalmente a donde tenemos que llegar, al desarrollo transversal y hacia adelante, y no seguir con la distalización o la pérdida de primeros o segundos bicúspides y aplanando perfiles. Ahora, pero tenemos un perfil, tenemos un esquema de perfil muy recto, e incluso a veces convexo, que estamos aceptando olímpicamente. No, el ser humano es su lenguaje, el ser humano es la postura de su lenguaje, y por consiguiente es importante hacer individuos con una fonación hoy, individuos capaces de presentar teorías al mundo para tener una fonación y una respiración ideal, y no caer en una pandemia que nos aparece ahora en este siglo, que es la apnea del sueño, la apnea obstructiva del sueño, casi que es una factura que nos ha pasado las terapéuticas de crecimiento, digámoslo así, las terapéuticas ortodóncicas, las terapéuticas de alineación, que nos ha pasado una factura, porque finalmente no estamos produciendo desarrollo hacia adelante. De hecho, el emblema de este discurso es que el aparato más vendido en el mundo es el tornillo transversal con arco vestibular, que no debería caber en la mente de un profesional, porque básicamente muestra que ese arco lo que busca es desarrollar transversalmente y hacia atrás. No, es hora de que pensemos en el desarrollo transversal y hacia adelante. ¿Qué es lo que estamos necesitando? Necesitamos mejor ventilación de nuestros pacientes en el día a día. Obviamente esto es una teoría, un comentario que hago yo, no soy dueño de la verdad absoluta, pero me parece significativo que pensemos ahora en todas estas teorías y no sigamos aferrados a unas teorías del siglo pasado que parece ser que es como imposible vencerlas, porque ahora nadie puede crear. Ahora, yo no estoy inventando nada, yo estoy partiendo de unas teorías que nos dejaron nuestros maestros en su momento con lo que tenían. Nosotros tenemos una mayor información hoy, nosotros estamos en la nueva era y estamos cobijados por una internet que puede hacer
maravillas con nosotros o puede incluso destruirnos. Pero pienso que es el momento de tomar un nuevo momento en la historia de la ortopedia maxilar. Ahora, yo para defender esto diría, la ortopedia maxilar como disciplina científica no ha logrado instalarse. Sus métodos no han podido demostrar una evidencia científica. Se habla de evidencia como verdad y hablamos de odontología basada en la evidencia. No, hablemos de una evidencia científica. Nuestra ortopedia no ha sido capaz de mostrarle al mundo, porque no tiene las herramientas para mostrarle que es una evidencia científica, que la ortopedia es una realidad. No, lo que pasa es que es muy fácil decir, no, es que su paciente no respondió, el paciente estuvo en tratamiento muchos días pero no respondió y por consiguiente va a haber que sacar los cuatro primeros bicúspides y poner brackets para alinear los dientes. Eso lo deberíamos haber visto desde el comienzo. Eso de pronto era percibible, que no teníamos las herramientas para conseguir ese desarrollo transversal y hacia adelante, y por consiguiente pues deberíamos de haber optado por mantener ese paciente para esa misma suerte que le correspondió. Yo sé que es irreverente mi discurso, mi prédica, mi comentario, pero pienso que es el momento de tomar consideraciones y de pensar en una nueva ortopedia, en una oclusión estable hacia adelante. Muchas gracias.